Existe una herencia que no se mide en oro o en títulos terrenos, sino en fuego vivo y poder invisible. Es la manifestación de una fuerza que moldeó la iglesia primitiva, que incendió los corazones de los primeros seguidores y que, paradójicamente, pulsa con la misma intensidad en el alma de quien se atreve a creer hoy. Estamos a punto de sumergirnos en la esencia de este don divino, un arsenal sagrado que transforma la debilidad humana en el escenario de la gloria. No se trata de una mera creencia pasiva, sino de la intervención activa del Espíritu Santo en la realidad material. Contempla la llama que te espera. Un soplo que puede incendiar tu lengua para anunciar misterios eternos, rompiendo las barreras del lenguaje y del entendimiento humano. Este don ardiente no se estudia, sino que se recibe, extendiéndose como un incendio sagrado que consume lo viejo para recrear lo nuevo. Pero para navegar por esta fuerza, se necesita más que fervor, es necesario un ojo luminoso en el alma, capaz de desenmascarar el engaño y la hipocresía, permitiendo que la mirada se alinee con la propia sabiduría de Dios, guiándote a través de las aguas traicioneras de la guerra espiritual. Piensa en el toque que no es solo medicina, sino intervención pura, un bálsamo sagrado que restaura lo que estaba roto y purifica heridas que parecían eternas. Y está el misterio lingüístico, la capacidad de trascender el habla humana, uniendo la tierra con el cielo en dialectos angelicales o en la lengua divina, desvelando conocimientos ocultos para edificar a la comunidad. Esta iluminación no viene del intelecto, sino del espíritu, ofreciendo la llave para desentrañar los misterios del reino y guiando con claridad extraordinaria en momentos de crisis. Por último, la confianza inquebrantable, esa fe que trasciende la esperanza común, manifestándose como poder activo, capaz de mover montañas y redefinir lo imposible. Esta jornada es una invitación para que reconozcas y uses los dones que resuenan a través de las profecías bíblicas. Es un camino de humildad y audacia, donde cada dádiva es un fuego que te consume y te recrea. Que tu espíritu sea inflamado. Existe una verdad fundamental que trasciende la arquitectura de los templos y la complejidad de las doctrinas. La fe cristiana es, esencialmente, una experiencia de poder. El Espíritu Santo no fue enviado para ser un mero consolador pasivo, sino un agente de transformación radical, manifestándose a través de dones que la mente humana no puede fabricar. Estos dones son la prueba viva de la encarnación continuada de Cristo en el mundo, el arsenal que Dios concede a su Iglesia para que no sea solo un memorial del pasado, sino una fuerza activa en el presente. La herencia que nos fue legada, conforme registrada en las epístolas paulinas, no es una lista de sugerencias espirituales, sino la descripción de herramientas indispensables para la edificación del cuerpo. El apóstol nos recuerda que la manifestación del Espíritu es dada a cada uno, buscando el bien común. No son trofeos de santidad individual, sino corrientes de energía divina destinadas a fluir a través de la comunidad. Es una paradoja sagrada, la debilidad humana se convierte en el escenario de la fuerza divina, y nuestra insuficiencia es llenada por la suficiencia de Dios. Contemplamos, primeramente, el don ardiente que incendia la lengua, la profecía. No la profecía en el sentido simplista de adivinación del futuro, sino el acto de hablar bajo la inspiración de Dios. Es la voz del Eterno irrumpiendo en el tiempo, trayendo edificación, exhortación y consolación al pueblo. Es el soplo que rompe el silencio y la apatía, inyectando urgencia y vida en el alma. La profecía es el fuego vivo que purifica la intención y dirige la mirada de la comunidad hacia la voluntad revelada de Dios. Cuando la llama del Espíritu inflama al profeta, el mensaje trasciende la oratoria humana, carga el peso de la eternidad, rompiendo las barreras del entendimiento y extendiéndose como un incendio sagrado que consume lo que es falso y recrea lo que es verdadero. Para el profeta, el don exige una humildad profunda y una audacia inquebrantable. Es necesario vaciarse de la propia voz para convertirse en un eco fiel de la voz divina. Es una llamada a la vulnerabilidad, pues el mensaje no siempre será cómodo, pero siempre será necesario para alinear el corazón de la Iglesia con el corazón de Cristo. Pero el fervor de la profecía debe ser acompañado por un agudo sentido de responsabilidad espiritual. Es aquí donde entra el discernimiento divino. Si la profecía es la espada que habla, el discernimiento es el escudo y el ojo luminoso que verifica la fuente. Este es el don raro y vital de percibir la verdadera naturaleza de los espíritus, de distinguir entre la voz de Dios, la voz de la carne y la voz del engaño. En un mundo saturado de ruido espiritual, donde la mentira se viste de luz, el discernimiento es el ancla de la verdad. Es la sabiduría que no se basa en sentimientos o sospechas personales, sino en una claridad sobrenatural que desenmascara la hipocresía y el espíritu de error. El discernimiento divino permite que el creyente navegue por las aguas traicioneras de la guerra espiritual sin ser arrastrado por vientos de doctrinas extrañas o por manipulaciones emocionales. Es una alineación de la mirada interior con la propia sabiduría de Dios.
Este don nos invita a ir más allá de la superficie, a no juzgar por la apariencia, sino a penetrar el espíritu detrás de la palabra y la acción. Es la protección de la comunidad contra los lobos con piel de cordero, garantizando que la edificación sea genuina y que el camino recorrido sea el de la santidad. El discernimiento exige quietud y vigilancia constante, pues la batalla espiritual es sutil e incesante. Que podamos, entonces, orar con fervor por la manifestación de estos dos pilares, la llama de la profecía para que la palabra de Dios nunca se calle en nuestros labios, y el discernimiento para que nuestra visión permanezca pura y enfocada en la verdad inmutable. Que el Espíritu nos conceda la audacia de hablar y la sabiduría de juzgar, para que la Iglesia sea un faro de luz y verdad en medio de la oscuridad. La manifestación de estos dones es nuestra responsabilidad y nuestra gloria. Amén. La jornada a través de los dones del Espíritu nos conduce ahora del campo de la revelación verbal al dominio de la intervención tangible. Si la profecía y el discernimiento establecen el fundamento de la verdad y de la pureza doctrinal, el toque de sanidad manifiesta la compasión de Dios en acción. Este no es un don teórico, sino un bálsamo sagrado, la intervención directa de lo divino en la fragilidad humana. Es el testimonio vivo de la encarnación, pues en Cristo, el Verbo se hizo carne para tocar y restaurar. El don de sanar no se limita a la restauración física, es un acto de misericordia que purifica las heridas del alma, alivia el peso de la enfermedad y de la aflicción, y sirve como una señal inequívoca de que el reino de Dios se acerca. El toque de sanidad exige del portador no solo fe, sino una profunda identificación con el sufrimiento ajeno. Es un canal de amor que fluye a través de la oración fervorosa, donde la mano extendida se convierte en la extensión de la propia voluntad de Dios. Es un recordatorio de que la fe cristiana no es solo una filosofía de vida, sino un poder dinámico que opera en el mundo material, desafiando la lógica de la enfermedad y de la muerte. Cuando la sanidad se manifiesta, no solo restaura al individuo, sino que edifica a la comunidad entera, reavivando la esperanza y confirmando la soberanía de Dios sobre todas las limitaciones humanas. A continuación, somos confrontados con el misterio lingüístico que nos eleva más allá de la comunicación terrenal, el don de lenguas. Esta es una antigua dádiva, frecuentemente mal comprendida, que permite al creyente trascender el habla humana, uniendo la tierra con el cielo en dialectos angelicales o en la lengua divina, conocida como glosolalia. No se trata de un mero aprendizaje de idiomas, sino de un soplo que desvela conocimientos ocultos y permite una comunicación directa e íntima con el Creador. El propósito primordial de este don, cuando se manifiesta públicamente, es la edificación de la comunidad, siempre que haya interpretación, garantizando que el misterio hablado sea traducido en entendimiento para todos. El don de lenguas es un puente entre lo finito y lo infinito, un suspiro del espíritu que expresa oraciones y alabanzas demasiado profundas para ser contenidas por la limitación del lenguaje humano. Para el individuo, es una fuente de edificación personal, un medio de fortalecer el espíritu interior. Para la Iglesia, es una señal de la presencia sobrenatural de Dios. Es una invitación a la humildad, pues el creyente debe permitir que su propia voz sea silenciada para que el Espíritu Santo pueda hablar a través de un idioma que desafía la razón, pero que resuena con la verdad eterna. Avanzamos hacia la palabra de sabiduría, una iluminación que no proviene del intelecto humano, sino de una revelación directa del Espíritu. A diferencia de la palabra de conocimiento, que trata de hechos e información, la palabra de sabiduría ofrece la llave para desentrañar los misterios del reino y aplica la verdad divina en situaciones prácticas y complejas. Es un faro encendido en la oscuridad, guiando al creyente con claridad extraordinaria en momentos de crisis, ofreciendo soluciones divinas para dilemas humanos. Esta sabiduría es la capacidad de ver la situación bajo la perspectiva de Dios, de entender el plan mayor y de tomar decisiones que honren su voluntad. Es el don que permite a los líderes y consejeros ofrecer dirección que trasciende la lógica mundana, infundiendo paz y propósito en medio del caos. La palabra de sabiduría es el discernimiento en acción, la aplicación práctica de la verdad revelada, garantizando que la comunidad no solo sepa lo que es correcto, sino que sepa cómo actuar correctamente. Finalmente, contemplamos el don de la fe, que trasciende la creencia común necesaria para la salvación. Esta es la fe milagrosa, una confianza inquebrantable y audaz que se manifiesta como una certeza absoluta de que Dios intervendrá de manera sobrenatural en una situación específica, incluso cuando todas las evidencias apuntan al fracaso. Es el poder que mueve montañas, una convicción que impulsa actos de intervención y perseverancia más allá de los límites humanos. El don de la fe es el paradoja sagrada donde la debilidad humana se convierte en el escenario de la fuerza divina. No es una conquista personal, sino un don concedido para momentos de gran necesidad, permitiendo al creyente realizar lo imposible por la autoridad de Cristo. Es la manifestación de la confianza que no se apoya en sentimientos o en la experiencia pasada,
sino en la fidelidad inmutable de Dios. Esta fe es el motor que impulsa la oración eficaz y la audacia de enfrentar gigantes espirituales y físicos. Que podamos reconocer que todos estos dones, la profecía, el discernimiento, la sanidad, las lenguas, la sabiduría y la fe milagrosa, son corrientes de energía divina destinadas a fluir a través de nosotros para la edificación del cuerpo de Cristo. No son adornos espirituales, sino herramientas esenciales para la misión de la Iglesia. La manifestación de estas dádivas es la invitación continua para que vivamos en humildad y audacia, permitiendo que el fuego del Espíritu nos consuma y nos recree, transformando nuestra vida en un faro de poder y misericordia divina. Que tu espíritu sea inflamado para buscar y utilizar estas dádivas con amor y propósito, para la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Amén. La jornada a través de la comprensión de los dones espirituales culmina en la percepción de que estas manifestaciones no son meros ornamentos de la fe, sino el motor propulsor de la misión divina en la tierra. El clímax de esta revelación no reside en la catalogación de las dádivas, sino en su síntesis y aplicación práctica, siempre templada por el amor incondicional, conforme enseña el apóstol Pablo. Sin la caridad, la profecía se convierte en un eco vacío, el don de lenguas en un ruido confuso, y la fe milagrosa, por espectacular que sea, carece de sustancia eterna. El amor es el camino sobremanera excelente, el cemento que une la audacia de la intervención divina con la humildad del servicio. La verdadera eficacia de los dones se mide por la edificación del cuerpo de Cristo, y no por el brillo individual. Cuando el discernimiento divino protege a la comunidad del engaño, cuando la palabra de sabiduría orienta en tiempos de crisis y el toque de sanidad restaura lo que estaba roto, el resultado es la madurez colectiva. La Iglesia está llamada a ser un organismo vivo, donde cada miembro, dotado de forma única y específica, trabaja en perfecta armonía. No somos una colección de talentos aislados, sino un cuerpo respirando el mismo espíritu, manifestando la plenitud de Cristo. Recibir un don es, por tanto, aceptar un encargo, una mayordomía sagrada. Es ser responsable de una porción del poder de Dios. Esta responsabilidad exige una vigilancia constante y una pureza de intenciones innegociable. El fuego de la profecía debe ser templado por la humildad para que no se convierta en arrogancia. El don de lenguas debe ser usado para la edificación, y no para la confusión o el exhibicionismo. La tentación del orgullo es la sombra que persigue a todo portador de un don sobrenatural, y es por eso que la sumisión y la búsqueda incesante de la santidad son el cimiento para que estos poderes fluyan sin corrupción. La palabra de sabiduría, que desvela misterios y ofrece dirección en momentos de gran tribulación, exige del creyente una vida de escucha atenta. No se trata de inteligencia humana, sino de una revelación a la que solo pueden acceder aquellos que se vacían de su propio entendimiento. De la misma forma, el don de la fe milagrosa, la certeza inquebrantable que mueve montañas, es una paradoja. Se manifiesta con mayor fuerza en aquellos que reconocen su total dependencia y debilidad ante la majestad de Dios. Es en nuestra insuficiencia donde el poder divino encuentra el escenario perfecto para su actuación. La reflexión sobre los dones espirituales no es un análisis teológico frío, sino una invitación urgente a la acción y a la rendición. La herencia sagrada no está encerrada en el pasado de la Iglesia primitiva, resuena en tu vida hoy, esperando ser reconocida y utilizada. El Espíritu Santo no ha cesado de soplar, ni de equipar a aquellos que se rinden a su voluntad soberana. El clímax de esta jornada de fe no está en simplemente entender qué son los dones, sino en vivir la plenitud de ellos, permitiendo que el poder invisible se manifieste a través de tus manos, tu voz y tu corazón. El camino de la fe es un camino de audacia y humildad. Donde la humildad reconoce que nada somos sin el Espíritu, la audacia nos impulsa a pedir y a actuar con la autoridad que nos fue delegada en Cristo. Que la llama de la profecía de la llama del Espíritu inflame tu lengua para anunciar la verdad sin miedo. Que el discernimiento divino sea tu escudo infalible contra todo engaño e hipocresía. Que el toque de sanidad sea el bálsamo que restaura vidas y almas, testificando la compasión de Dios. Que el don de lenguas te conecte al cielo en oraciones que trascienden la razón humana. Que la palabra de sabiduría te guíe en cada encrucijada, y que el don de la fe te permita ver lo invisible y alcanzar lo imposible. La misión de la Iglesia es manifestar el reino de Dios en la tierra, y los dones espirituales son el arsenal indispensable para esa batalla. No son privilegios reservados a pocos, sino necesidades operacionales para el avance del Evangelio. Que la búsqueda de estas dádivas sea siempre acompañada de un corazón quebrantado, un espíritu dispuesto al servicio y una motivación pura, centrada en la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. La manifestación del poder invisible aguarda tu rendición total y tu sí incondicional. Que tu vida sea, a partir de hoy, un faro encendido de poder y misericordia divina,
cumpliendo el propósito para el cual fuiste creado. Que así sea, y que la gloria sea dada a aquel que nos capacita para hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos, por el poder que en nosotros opera. La jornada de fe es continua, pero la capacitación está completa. Amém. Curta se você sentiu o poder do dom e se inscreva para rompermos a próxima barreira da fé.